son muy obvias para nosotros, pero siempre, nadie está exento, nadie puede decir a mí jamás me va a ocurrir algo así. ¿Están de acuerdo o alguien siente distinto? Díganme la verdad, porque, hola César. Hola. Díganme la verdad, ¿alguien se siente, por ejemplo, voy a poner de caso pegarle, no digo matar porque ya hay que imaginarse mucho, pero pegarle una trompada a una persona, yo no me veo del todo exento, no me veo inmune a esa posibilidad. No sé qué dicen ustedes. Sé que debería pasar mucho para que yo llegue a esa instancia, pero no la excluiría. ¿Alguno de ustedes se autoexcluye para siempre de esa posibilidad o cree que eso puede suceder? No hablemos, también excluimos la total defensa propia, ¿no? Yo me estoy refiriendo a que uno se crea inmune a tomar la iniciativa de agresión contra otra persona, verbal o física. Que sea uno el que empieza. Porque hubo una escalada. Porque si yo me imagino que alguien me tira una trompada a mí, yo le puedo responder, eso es bastante natural. Pero yo estoy poniendo un escenario distinto. Que sea yo el que me dicen algo y de la escalada de la expresión yo suba a la acción y amague con pegarle una trompada a una persona. No me veo exento del todo. Me veo bastante inmune, pero no del todo. No sé cómo se ven ustedes y qué opinan de esto, de esta situación, de este punto en particular. ¿Quién quiere dar su testimonio? Bueno, Rubén, tú nos has contado una vez que en una fiesta familiar tuviste un incidente de exceso, ¿no? Esto, porque fíjense, el descontrol produce dos cosas importantes que dañan nuestras vidas. Dos cosas importantes. A nivel lenguaje, produce exageración. Las emociones, curiosamente, nos hacen ver las cosas de manera distorsionada. Después debatimos entre todos por qué, cómo lo hace, cómo sucede, etc. Esto en el nivel del lenguaje. Y en el nivel de la acción produce excesos. O sea, alguien intentó pegarme y yo agarro un palo y se lo parto por la cabeza y una vez que cayó le sigo pegando. No hay proporción entre la agresión inicial de la persona y que yo arriesgue su vida de la manera que comenté. Entonces, eso es un exceso. De esto no están librados, recordemos que ya lo habíamos hablado, que hasta en las guerras civilizadas, en el Imperio Romano no. En la época del Imperio Romano no había crímenes de guerra. Es una cosa que debemos a veces recordar para, no sé, no digo para estar contentos, pero para estar más satisfechos con la modernidad. En la época del Imperio Romano, en la Edad Media, cuando gobernaban los reyes y demás, no había crímenes de guerra. En la guerra valía todo. Violaciones, matanzas de personas mayores, de niños. No había problema. Incluso en las cruzadas, que eran en nombre de Dios, valía todo. Se decía, hay que arrasar la ciudad. Hay una anécdota muy interesante histórica, que no me acuerdo quién la protagoniza con exactitud, pero me quedó grabado lo que dice la persona. Resulta que una autoridad religiosa da la orden en la Edad Media de arrasar con una ciudad. Y el militar que va a ejecutar la orden dice, pero vamos a matar a los pecadores y a los no pecadores. ¿Saben lo que contestó esa autoridad religiosa? Después lo buscamos en Google, creo que Noé siempre aporta eso, y van a ver que esto que les estoy contando es real. Ha ocurrido verdaderamente. Lo que contestó la autoridad religiosa fue, Dios va a saber distinguir quiénes eran pecadores y quién no. Pero la ciudad debe ser arrasada. Así se manejaban en el pasado. En la actualidad, por fortuna, la guerra de Vietnam y otras, hay crímenes de guerra. Cuando un militar hace algo que ya no tiene justificación, mata ancianos, niños, mujeres, bombardea lo que no se le dio la orden de bombardear, entonces hay crímenes de guerra. Entonces, excesos y exageraciones
son las dos grandes consecuencias nocivas del descontrol emocional. Bueno, entonces, ¿alguien quiere hablar de su inmunidad o veo que no hay nadie inmune, ¿no? A pegarle una trompada a otro, como mínimo. Bueno, seguimos. Entonces, vamos al PowerPoint, por favor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre el video? ¿Quedó algo en el tintero? ¿Algún detalle, no? Seguimos, entonces. Bueno. Otra cosa que pregunto si lo tienen en punta. Noé, ¿te acordás que sugerí si podían imprimir las dos dinámicas que vamos a compartir en vivo, que están en dos archivos Word? Ya están imprimidos. ¿Eso lo has podido hacer? Sí. Bueno, porque eso por favor ténganlo en cuenta, que si lo tienen impreso, a ver si recuerdo cuáles eran, ya les digo enseguida. Ejercicios para detectar interpretaciones automáticas. Perfecto. Y análisis de nuestras debilidades emocionales. Perfecto. Esas dos reitero, no sé si las veremos hoy, pero reitero que sería bueno, lo ideal sería que las tengan impresas, para hacerlas como si estuviéramos en vivo juntos. Y bueno, haremos el feedback cuando llegue el momento. Arrancamos con el PowerPoint del módulo 4, que yo lo veo, al verlo con ustedes, es como refresco el criterio que se usó cuando se hizo el curso online. Estamos haciendo la transición desde la autoconciencia, y acá pusimos una frase de un gran poeta y escritor, Friedrich Schiller, sobre el autoconocimiento. ¿Se acuerdan que debatimos que la palabra autoconocimiento es delicada? Mejor, aunque ahora lo podríamos formular así: la autoconciencia es parte del autoconocimiento. El autoconocimiento es más abarcativo que la autoconciencia. El autoconocimiento dijimos que puede implicar filosofía, religión, misticismo, etc. La autoconciencia es parte del autoconocimiento. Schiller dijo: si quieres conocerte, observa la conducta de los demás. Si quieres conocer a los demás, mira en tu propio corazón. O sea, hay una gran interrelación entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a los demás. Cómo se comportan los demás y cómo me comporto yo. En la raíz, después en la rama va a haber diferencias. Siempre dijimos que el cuidado de no prejuzgar, la dificultad de interpretar siempre acertadamente, pero en lo básico, placer, el binomio placer-dolor, sufrimiento, disfrute, miedo, la conducta de lucha o huida, esas cosas básicas las compartimos entre todos. Entonces, nos conocemos paradójicamente también observando a los demás. Por eso vimos el video y entendemos, cada uno de ustedes puede haber dicho: yo me identifico, en mi caso es así, me identifico con la conducta de esa mujer. Ojalá si algún día me toca un desafío de esa magnitud, ojalá yo actúe así. Porque en principio todos deseamos actuar de la mejor manera posible. El porcentaje de psicóticos, que serían los malos enfermos, es siempre una minoría en la humanidad. ¿Por qué después se producen los líos que se producen entre familias, entre regiones y entre países, hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, que fue el conflicto más mortal de toda la historia? Ese es otro cantar, pero en principio todos procuramos nuestro propio bienestar y el bienestar de los que están alrededor de nosotros. Después la cosa, cuanto más se agranda, más se complica. Bueno, segunda pantalla. La palabra mágica del control: reprocesamiento. Una vez la habíamos escrito acá. Sobre esto trabajaremos en las dinámicas. El reprocesamiento. Primero, una cosa interesante, ¿no? En la psicología moderna, primero, una persona tuvo una pérdida familiar. Supónganse en un choque, desafortunadamente en un choque en la autopista, ¿no? Lo primero que hace un psicólogo
que quiere ayudar a esa persona, con los médicos, se llaman tareas de contención. Tareas de contención. Pero ¿quién me dice por qué aparece este término de que hay que contener a una persona? Porque a veces yo me sorprendo también de las palabras, ¿no? Y no tengo todas las respuestas. Me gustaría pero ustedes se usa en México, ¿no? Sí. ¿Y quién me dice qué es contener? ¿Por qué habrá aparecido este término? Que posiblemente, o casi con seguridad, hace 100 años o 200 años no existía ese término. Hay que contener a tal paciente, hay que contener a ese padre o a esa madre que perdió un hijo o que perdió un hermano. ¿Contener qué? ¿Quién me ayuda a desarrollar esto? Es importante que se expresen, ¿eh? Tómense unos segundos, como les salga, pero es importante que colaboren en expresarse. Me imagino, a ver, Rogelio, Sí. me imagino que te refieres a la cuestión de contener cuando las emociones están desbordadas, inclusive te hacen hacer cosas que normalmente no haces y que es necesario que retengas un poco, obviamente, las acciones que estás haciendo a través de esas emociones, ¿no? Creo que te refieres a eso. Sí, estoy de acuerdo, Rogelio. O sea, una persona que está experimentando un dolor muy profundo podría tener un descontrol emocional tan grande que se lastime a sí misma, se dañe su salud. Entonces, como tú dijiste, la contención en principio es para que esa persona, porque es contener, ¿no? Que tenga un límite. ¿Aceptarías la proposición de que intentan contener su dolor? Intentan que no sea ilimitado su sufrimiento, su dolor, y se hace, parte de ese trabajo, se hace logrando que la persona procese lo que ocurrió. Procese lo que ocurrió. Y ustedes dirán, ¿pero qué hay que procesar? Si la persona estuvo en el accidente, si vio que su hijo murió, parece mentira, pero el procesamiento puede llevar tiempo. Puede necesitar de unas palabras, de esa contención de la que hablamos. Ejemplo, ¿por qué hacemos todavía, supongo que en México como en Argentina, todavía se hacen velatorios? Hay dos aspectos, ¿no? Uno legal, que el fallecido tiene que estar 24 horas por el tema de la catalepsia y cosas raras que pasaban en la antigüedad, que salen a veces en las películas, pero ese aspecto legal lo soslayamos. Pero ¿por qué se hacen los velatorios? Porque hay un duelo, un día, 2 días de la familia, aunque no haya un velatorio público. Es porque hay que procesar la pérdida. En algunas culturas se sigue considerando que velar a una persona con el ataúd abierto, poderlo ver que está muerto, 24 horas seguidas, se quedan de noche. Hay personas que necesitan eso. Yo, por ejemplo, no lo necesito. A mí no me gusta. Me hace daño. Yo transité la muerte de mis padres y no tuve esa necesidad. Pero hay que respetar y entender que hay personas que sí necesitan despedirse del cuerpo que ya no vive, del familiar. Pero esto culturalmente viene de lejos, porque la humanidad fue descubriendo que no es fácil. Cuando al principio se abandonaban los muertos. Si ustedes repasan la prehistoria, al principio nos alejábamos de los enfermos y de los muertos por puro instinto. El siguiente nivel fue que los muertos se enterraban. Ahí nació la cultura. La civilización nació con el enterramiento de los parientes, pero hubo un momento que no se enterraban ni a los hijos ni a nadie. Salíamos corriendo, quizá la naturaleza hizo bien en que predominara hasta cierto punto el instinto al principio, porque había que escapar. No sabíamos que, ni siquiera se usaba la palabra muerte, no sabíamos qué le pasaba al que no se movía más. No se movía más y había estado enfermo, había estado gritando, nos daba miedo. Y no sabíamos tampoco lo que era la palabra contagio, pero existía esa posibilidad. Tiempo después, cuando aparecen los rudimentos de la cultura,
empiezan los enterramientos. Y después vienen las ceremonias. Las ceremonias, parte del ritual de las ceremonias es procesar que hemos perdido a un ser querido. Entonces, la contención es para que la persona procese lo que le ocurrió. ¿Y por qué estamos poniendo procesar? Porque si no, ojo, porque si no procesé, menos que menos puedo reprocesar. ¿Cómo se procesa? Con la autoconciencia. Acabo de darme cuenta que soy un jefe despótico. Llego a casa, me pongo a hablar con mi esposa y le digo, ¿te puedo contar un problema? Sí. Uno de mis colaboradores me acaba de acusar hoy de que va a renunciar por mi culpa porque soy un jefe despótico. Y mi esposa me está escuchando, ¿no? Y me dice, ¿y tú qué opinas? ¿Qué piensas? Y desafortunadamente que no me di cuenta y que lo soy. Me creo demasiado brillante al lado de ellos porque tengo evidencia de que soy más rápido mentalmente, etc. Pero en cuanto al trato, no me había dado cuenta que ellos lo leen solamente como que soy un jefe despótico. Entonces, ahí estoy procesando una verdad amarga, dura, difícil, pero la estoy procesando. Yo, por ejemplo, tuve que procesar cosas que me decía mi hijo. Yo no sé si les conté que a veces digo en los seminarios, en los talleres, y ustedes, si quieren, adoptan también esta metáfora. Cuando yo era joven, vieron que cuando somos muy jóvenes, estamos hablando de mucha juventud, 20 años, te mirás al espejo y aparte de ver un ser inmortal, lo primero que sentimos es que somos inmortales, ¿no? ¿Ustedes les pasó eso? Díganme la verdad o no. Ahora yo fui un joven muy loco, pero creo que en la juventud uno nunca piensa en la muerte ni en la enfermedad. ¿Les pasó un poquito eso? Ya no pensar en la muerte y en la enfermedad es una especie de ser inmortal. Y lo segundo es que te ves sin manchas, te ves bien, salvo que hayas tenido una vida dura y te hayan dicho cosas feas. Hay un montón de fallas que no se te notan. ¿Por qué? Porque todavía nadie las expuso. Esta es mi forma de contar mi verdad, Después escucho si tienen otra versión. Yo me veía mucho mejor de lo que me vi después de que me casé y sobre todo después de que fui padre. No sé si vieron la película La Mosca, que él se va viendo en el espejo y se va viendo cada vez más deformado. La Mosca, ¿la vieron hace unos años? Es muy graciosa esa película. Debe haber unos pedacitos en YouTube. Él se va viendo cada vez más monstruo. Claro, cuando yo, 10 años de matrimonio, ya no era el ser inmortal e impoluto que era antes de casarme. Ya estaba lleno de manchas. Estás dominado, menos pelo. Aparte, yo no quería decir eso, don Rogelio. Eso va por tu cuenta. Se me notaban los latigazos, eso por otro lado. La dominación y los látigos van por otro carril. Ahora estamos hablando de lo que nuestras esposas ven en nosotros y lo que nosotros vemos en ellas, porque esto sí que es recíproco. Nosotros tampoco nos casamos con angelitos candorosos como la veíamos cuando éramos novios. Nuestras esposas, nuestras novias eran angelicales. Ahora son ángeles bravos. Y hoy estamos hablando de lo que hace la interacción. Entonces, mi esposa me hizo ver cosas de mí poco agradables que las tuve que procesar. Y luego como padre aparecieron más manchas, más errores que tuve que procesar. Ahora, procesar es genial, porque procesar es madurar, es crecer. No hay otra manera. Una vez que procesamos, viene la posibilidad, porque tú te has dado cuenta que eres un jefe déspota, y ahora viene el reprocesamiento. O sea, porque está bueno reconocer algo, pero también hay que cambiar en la vida. Démonos cuenta que la primera dificultad es el reconocimiento, la autoconciencia. Ustedes lo dijeron, muchísimas personas no tienen acceso a los niveles de conocimiento, de herramientas que estamos compartiendo juntos acá. Tenemos esta posibilidad. Siempre doy el ejemplo de mi padre, al que yo recuerdo con cariño y lo respeto mucho. Pero él
hacía cosas conmigo, me trataba de una manera que yo era imposible que tratara a mi hijo de esa manera. ¿Pero por qué? Porque él carecía de herramientas. Había nacido en Calabria, en un pueblito, en 1916, no tenía ni una radio en ese pueblito. Entonces, la educación de él, afectiva, porque llegó a la universidad, era violinista, tenía su cultura y todo, pero en educación emocional, cero, a los estándares de hoy. Porque no se olviden que no hay que cruzar tampoco situaciones generacionales, ¿no? Antes los padres lo trataban de usted, y había una distancia y todo lo que hemos hablado varias veces. Pero él no tenía herramientas para ser un padre emocionalmente inteligente. A él cuando las cosas se le iban de la mano y estaba estresado, usaba el cazzote en italiano, el bife, ¿cómo le dicen en coloquial en mexicano? La cachetada. ¿Tiene un nombre coloquial? Igual, cachetada. Cachetada, pero no hay una más. Acá decimos, te voy a dar un bife. Y en italiano es cazzote. Un madrazo. ¿Una qué? Un madrazo. No lo entiendo bien. Madrazo. Madrazo. Te voy a Ok, dar un te voy a dar madrazo. un madrazo. Bien, genial. Entonces, yo no podía reclamarle eso a mi padre, pero yo no podía hacer lo mismo con mi hijo, porque ya había procesado que ese tipo de educación no funciona del todo bien en este momento. En su momento era lo que era, pero hoy no funciona. Es como si criticáramos al teléfono antiguo, y no tiene sentido lo que estamos diciendo. El invento de Graham Bell produjo la revolución de los celulares y demás. Pero yo hoy no me voy a sacar el WhatsApp del celular diciendo que en homenaje a Graham Bell. Yo tengo que seguir aceptando que ahora el teléfono es una computadora más que un teléfono. Entonces, acepto esta realidad. Con esto pasa lo mismo. Ya los niños y los jóvenes vienen con una estructura donde yo no puedo ser el padre antiguo. Tengo que ser un padre de hoy. Para eso proceso. ¿Y qué es el reprocesamiento? ¿Qué figura? Si quieren hacemos una pausa, porque estamos en 5, y cuando volvemos, alguien me explica a mí qué entiende por lo que está ahí en el PowerPoint. Con un ejemplo, me gustaría que se piensen en 5, 6, 7 minutos. ¿Qué es el reprocesamiento físico? Seguro que ahí tenemos a Héctor que nos va a colaborar.